¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. En esta ocasión, con el propósito de hablar de la previa del próximo lunes por la noche entre los New England Patriots y los New York Giants, un partido que se celebrará en Foxborough, Massachusetts, y que será el regreso de los uniformes alternativos de los Patriots, esos rojo con blanco alternativos que hemos utilizado en otras ocasiones y que son una mirada al pasado, un recuerdo nostálgico de lo que fueron los Patriots el siglo pasado y que en ocasiones lo han utilizado precisamente en las últimas décadas, aunque por ahí está el dato de que a los Patriots no les ha ido muy bien utilizándolo en los últimos años, pero creo yo que tiene más que ver con el presente que tenían esos equipos, más que con el uniforme. Era podría decirse, una curiosa coincidencia, pero creo que precisamente al hablar de un presente, hablemos del presente de los Patriots, que están con un récord de 10 ganados, 2 perdidos. Acaban de ganar en Cincinnati la semana pasada, que fue su noveno triunfo ganado al hilo. Están con la mejor marca de la conferencia americana. Están, ya podría decirse, matemáticamente clasificados, pero en este momento la prioridad parece ser ganar la división y por supuesto ganar el sembrado número uno. Ambos en este momento, en el momento que se hace este podcast, son sumamente factibles. De hecho, es el equipo que tiene mejores probabilidades para ganar ambas cosas y parece que si pueden ganarle contra los Giants, sería una declaración muy interesante para acercarse aún más a ese título divisional y por supuesto tener toda la postemporada en casa con el sembrado número uno, pero vamos paso a paso porque enfrentan a unos Giants que, aunque las apuestas los ponen casi 8 puntos por debajo como no favoritos de los Patriots, también es un equipo que solo ha ganado 2 partidos esta temporada y que ya está eliminado de la contención a los playoffs. También es un equipo que la mayoría de sus derrotas han sido por remontadas en el último cuarto, lo que quiere decir que generalmente los 3 primeros cuartos han jugado muy bien y de hecho, si hubieran hecho lo que tenían que hacer en esas derrotas en el último cuarto, ahorita estaríamos hablando de un equipo con 7, 8 triunfos, lo cual los mantendría bastante en la pelea por un puesto en postemporada, pero no es así y la realidad es otra, pero también cómo han ejecutado mal los ha llevado a hacer 2 cambios en su staff, lo cual hace mucho más difícil de predecir lo que podríamos ver este lunes por la noche, porque por un lado ya sabemos que el head coach Brian Daboll fue despedido hace unas semanas, en su lugar entró el coordinador ofensivo Mike Kafka, el cual ha tomado su lugar las últimas semanas, y por otro lado está el nuevo coordinador defensivo que toma el lugar de Shane Bowen. Este es Bullen, un asistente defensivo del equipo que ahora es el coordinador interino y que también viene a arreglar los problemas de ejecución que tenía esta defensiva porque había sido curioso cómo se había convertido en la peor defensiva en el último cuarto de esta temporada y todas esas malas experiencias en regresos del último cuarto de sus oponentes los han llevado a tener números bastante lamentables a la defensiva, pero cuando lo analizas, especialmente apartado por apartado, te das cuenta que los Giants es un equipo mucho más peligroso de lo que parece, muy en sintonía con lo que hemos visto de los últimos rivales de los Patriots, que en el papel parecen débiles, pero ciertamente están en condiciones de darle mucha pelea. Yo no diría que es un juego trampa, porque esa suele ser la narrativa que se utiliza mucho en esta clase de partidos, en especial casi todos los partidos de los Patriots parece que van a ser juego trampa, y creo que esa narrativa ya se desgastó demasiado. Las cosas como son, y es que los Giants, tanto es un equipo con una mentalidad perdedora como con el talento suficiente de darte la sorpresa en cualquier momento. Y eso ha sido así casi en todos sus partidos. Son capaces de sorprender. El problema es que no son capaces de capitalizar la dualidad de un equipo que es malo, pero que ha invertido lo suficiente como para no, para tener expectativas más altas de las que han terminado siendo su realidad. Y creo yo que los Giants van a presentar un duelo muy interesante porque además los Patriots llegan con varias bajas clave en áreas donde ellos ciertamente se han visto fuertes. Está la sensación por ende, que pueden dar la sorpresa y ganarle a los Patriots, aunque son muy desfavorecidos en las apuestas y prácticamente todos los analistas eligen a los Patriots para ganar este partido.
Yo creo que va a ser un juego muy cerrado, pero ya iremos viendo paso por paso cuáles son las claves de este partido. Primero que nada, vamos a hablar del elefante en la habitación. La línea ofensiva de los Patriots perdió a Will Campbell y a Jared Wilson para este partido, ¿no? Aunque Wilson todavía no ha sido colocado en la reserva de lesionados, Will sí, y no podrá jugar por lo menos en 5 semanas. Y sí, contando de que no tiene que perderse 4 partidos y se atraviesa una semana de descanso, no estará disponible 5 semanas. Y Wilson sí puede entrenar, pero es muy probable que no juegue el lunes. Sería muy difícil por el tipo de lesión en el tobillo que tiene, que según los reportes que se dieron en los días anteriores, es un esguince de tobillo alto, lo cual puede llevarlo a unas 3, 4 semanas mínimo de descanso. Va a beneficiarle la semana de descanso de la próxima semana, pero de todas maneras no se va a poder presentar contra los Giants, lo más probable. Y en su lugar va a entrar Ben Brown y por el lado de Will va a entrar Vederian Lowe, que por cierto Lowe, que hemos criticado mucho, tanto aquí como por parte de los aficionados, comentaba en los días anteriores que había tenido un labrum desgarrado la temporada pasada, específicamente después del juego contra los Jets a mitad de temporada, y prácticamente jugó así toda la temporada. Bueno, todo lo que restó de la temporada pasada lo jugó con ese labrum desgarrado. Y sí vimos un nivel muy deplorable de Lowe, especialmente al final de la temporada. Parece que la lesión contribuyó a eso, pero tampoco podemos decir que sin la lesión se va a convertir en un tackle izquierdo sólido. Por una razón se eligió un tackle izquierdo en la primera ronda de este draft, y eso fue porque no estaba dando el ancho como titular. ¿Podrá al menos solventar los problemas del equipo por los siguientes 4 juegos? Está por verse. Creo que debemos esperar algo un poco mejor. Contra los Bengals, que ya vimos contra los Ravens, que sí es una defensiva que está agarrando ritmo, que se ve mucho más sólida de lo que las estadísticas de esta temporada sugerían. Sí creo que Lowe hizo un trabajo muy en la línea de lo que estaba haciendo Campbell en el juego, que por cierto terminó sin permitir una sola presión sobre Drake May hasta su lesión. No quiere decir que vaya a ser igual todas las semanas, sobre todo contra un pass rush que se caracteriza por ser muy agresivo. Eh, el jugador más peligroso, según las estadísticas, es Dexter Lawrence, el tackle defensivo de los Giants, porque es un jugador que genera casi el 15% de victoria en el pass rush, lo cual es un número significativamente alto y lo que lleva a que lo bloqueen hasta con 2 linieros ofensivos. Va a mantener ocupado probablemente a Garrett Bradbury, que es el centro titular, y a Michael Onwenu, que es el guardia por el lado derecho. Es muy difícil que hagan esto con Ben Brown porque es un jugador que todavía no tiene la sincronía con el centro. No ha tenido muchos snaps esta temporada como para pedirle esa tarea, pero seguramente va a ser importante también porque va a llegar un punto en el que Lance va a tener que buscar alguna grieta por el medio de la línea ofensiva. También hay que contar a Abdul Carter, que es el novato. No ha tenido los mejores números, pero es un jugador que poco a poco va generando más presión. Creo que todavía está lejos de las expectativas que se tenían de él en el draft de este año, pero sí creo que está jugando mucho mejor cada semana. Y con el cambio de coordinador defensivo, quizás ahora sí se vea un poco más cercano a la versión que todo el mundo esperaba de él hace unos meses. Y por otro lado está Brian Burns, que no genera mucho, eh, tarda en presionar al coreback más de 2.5 segundos, lo cual no son malos números, pero también nos habla de que no es un jugador que generalmente propicie la presión. Él no, la presión que él aprovecha no es la que él genera. Es muy similar a lo que vemos con Harold Landry en nuestro equipo, que es un jugador que o puede obtener capturas, pero generalmente depende de la presión que generan otros compañeros suyos. Y en ese sentido tiene mucha lógica lo que él comentaba sobre Drake May, porque él decía que al estudiarlo se daba cuenta de que era un coreback que tendía a sostener mucho el balón y que a veces buscaba alargar la jugada buscando algo grande y que eso les llevaba a ser capturado detrás de la línea, más que por el hecho de no percibir la jugada desde el primer momento, sino que era un jugador que quizás en su afán por buscar una jugada grande terminaba por propiciar su propia captura. Y eso es algo en lo que Burns se caracteriza, es un jugador que suele castigar a los corebacks como Drake May. A favor de May, sí tengo que decir que ha mejorado mucho en ese aspecto. Después del juego contra los Jets,
en las últimas semanas sí se ha visto como un jugador más consciente de que no debe extender tanto la jugada con el balón en las manos. Si la jugada no está ahí, en algún punto tiene que deshacerse del balón. Y lo hizo mucho contra Cincinnati, que realmente lo presionó mucho, pero no en todo momento lo capturó. Sí le golpearon, sí le llegaron a la cara, pero fue un jugador que se deshizo del balón. Prefería el pase incompleto antes que forzar la jugada. Más allá de lo del pick six, que más bien fue un pase que él mismo forzó sin tener la presión tan encima, sí siento que es un jugador que ha madurado un poco en ese aspecto. Será un juego clave y donde va a tener que hacer un cambio significativo en este defecto suyo, uno de sus pocos defectos esta temporada, si quiere evitar que los Giants pues logren generar el pass rush que usualmente generan. Porque además creo yo que podemos hablar un poco más de las estadísticas de los Giants como colectivo defensivo. No es un equipo, por ejemplo, que sea muy agresivo, no manda cargas muy a menudo. Pero con Bullen como coordinador defensivo ahora en lugar de Bowen cambia la filosofía, porque Bullen es un alumno de Vance Joseph, que es el coordinador defensivo de los Broncos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los Broncos son un equipo mucho más agresivo. De hecho, están entre los 6 que más blitz manda en la temporada. Puede que Bullen tome esa postura o mantenga la idea de equilibrar las cosas y no necesariamente forzar un quinto jugador defensivo para presionar al mariscal de campo. Si es así, May usualmente había tenido éxito contra el Blitz en la temporada, pero la semana pasada contra los Bengals, junto con la cobertura que hicieron en la secundaria, lo anularon por completo. Tuvo 5 intentos de pase en jugadas contra el Blitz y no tuvo ningún pase completo. Es algo inusual, pero finalmente parece que descifraron a May en ese tipo de jugadas y puede que los Giants aprovechen eso y quieran tomar partida, pero también va a depender mucho de los ajustes que haga Josh McDaniels, porque creo que se dio cuenta de que mucho de lo que él planeó contra Cincinnati no le salió porque los Cincinnati Bengals lo sorprendieron. Y si le vuelve a ocurrir contra los Giants, probablemente no tenga la misma suerte, porque es un equipo que ya sin nada que perder, va a ir con todo para tratar de maquillar un poco el final de la temporada con un triunfo que además sería contra el número uno de la conferencia americana. Tienen que ser más conscientes de que no pueden subestimar al rival como lo hicieron con Cincinnati, porque sí siento que el equipo se encontró muy desubicado al inicio del encuentro contra los Bengals, precisamente porque no sabían cómo responder a un plan de juego que ni ellos parecía que esperaban de sus rivales. Y los Giants pueden presentar la misma situación con la agravante de que no tienen el personal habitual como para sobrepasar esas limitaciones y tratar de venir de atrás como generalmente hacen en el segundo o cuarto. No tienen quizás la misma capacidad en su roster para tratar de hacerlo una vez más. Pero ya se verá si cómo se presentan los Giants. Por eso es difícil saber qué va a presentar el equipo de Nueva York. A la ofensiva creo que es mucho más claro porque Kafka ya lo mostró la semana anterior. Mandaron muchas jugadas de truco, pero creo que también era auspiciado porque contra los Lions el domingo pasado se estaban jugando permanecer en la contienda, aunque fuera irreal que clasificaran con 3 ganados y 9 perdidos. Era un equipo que estaba buscando ganar ese partido a como diera lugar y sí se dio paso a muchas jugadas que tomaron por sorpresa a los Lions. Que luego no supieron manejar eso en el último cuarto es diferente, pero sí Kafka creo que en este punto de la temporada está dispuesto a mandar toda la carne al asador y seguramente tendrá todavía algunas jugadas de truco, aunque no creo que con la misma intensidad que contra los Lions. Lo más probable es que al inicio del partido es cuando hagan este tipo de jugadas y ahora que tienen a Jackson Dart de regreso, no sería sorpresa que hagan algunas cosas interesantes porque Dart tanto te da presencia en el pase como puede correr con el balón, tanto en jugadas diseñadas como en improvisadas. Es un jugador de este tipo de quarterbacks de la nueva era que son una doble amenaza, tanto por aire como por tierra, y puede generar esa clara diferencia en la cual la defensiva no sepa qué defender o a qué apegarse para defender, si el ataque aéreo o el ataque terrestre. Nuevamente, hay que ver qué presentan los Giants en el partido, pero sí New England tiene que estar un poco paranoico en lo que le va a presentar los Giants, porque creo que es el equipo más difícil de predecir esta temporada.
Es un equipo que, a diferencia de todos los rivales que ha tenido los Patriots, hicieron cambios significativos en su staff a mitad de temporada. Así que mucho de lo que hicieron antes de este partido ya no cuenta, porque a la defensiva, el juego pasado tenían un coordinador defensivo totalmente diferente y ahora estrenan uno nuevo. El coordinador ofensivo de los juegos anteriores ahora es el head coach. Ya no puedes contar con la misma mentalidad que tenía Brian Daboll y se notó en el juego anterior. Kafka creo que tomó mejores decisiones a la ofensiva que Daboll. Todo eso hace muy complicado de predecir y eso quizás es el peor tipo de rival, no solo para los Patriots, sino para cualquier oponente, porque no puedes estudiar específicamente a tu oponente. En cambio, los Giants sí tienen un libro de jugadas y de situaciones muy específicas, las cuales estudiar y tomar ventaja en contra de los Patriots. ¿Cómo pueden hacer los Patriots para evitar ser sorprendidos? Creo que esa es otra clave del juego y hay que ver las debilidades de los Giants y creo que esas son evidentes incluso con los cambios de staff. Y por un lado es la defensiva contra la carrera, es la peor de toda la NFL, pero no solo eso, permiten un promedio de acarreos de casi 6 yardas por intento y en jugadas en general permiten más de 6 yardas por intento. Es un equipo que permite muchas jugadas grandes, casi la mayoría en el último cuarto, pero en general es un equipo que concede mucho en el avance de sus oponentes. También en primeros downs es de los 3 peores equipos de la NFL, permiten muchos primeros downs, lo cual también por eso lleva a que sean fáciles las remontadas, porque los equipos constantemente les mueven el balón. Y creo que si los Patriots pueden atacar el juego por tierra, con el juego por tierra va a ser muy importante. Por un lado, Ramondre Stevenson ya debería estar más curado, más recuperado, estar curado de su problema físico que lo aquejó todavía la semana pasada. Según lo que él comentaba, todavía seguía teniendo molestias en el dedo del pie, pero parece que ahora ya está más cerca del 100%. Tienes a Trevion Henderson, que creo que le costó adaptarse a los cambios de la línea ofensiva, pero si lo sabes reconducir, es un jugador muy explosivo, sobre todo en el segundo nivel, que es donde más problemas he visto que tiene la defensiva en contra de la carrera de los Giants. Tienen una gran línea defensiva, pero los linebackers suelen permitir demasiado. Ahí es donde está el problema. Si encuentras un hueco en la línea defensiva, normalmente los jugadores que están detrás de ella no tienen la misma capacidad de detener al corredor y ahí es donde se les suelen escapar los corredores, porque es increíble la cantidad de acarreos largos que tienen los equipos oponentes en contra de esta defensiva. De hecho, la semana pasada, en contra de los Lions, Jahmyr Gibbs tuvo un partidazo, más de 200 yardas por tierra y más de 150 vinieron por acarreos por el medio, donde está Dexter Lawrence, por ejemplo, pero es precisamente porque una vez que lo logran neutralizar, ya no tiene un acompañamiento de sus linebackers o de sus jugadores de la secundaria como para tapar inmediatamente ese hueco. Y eso permite que los corredores rivales tengan muy buenos acarreos. Tienen muy buenos números porque además permiten jugadas grandes por ahí. Puede ser una manera de compensar que no tienes a tu línea ofensiva habitual y probablemente May no tenga el mismo tiempo para lanzar. También pueden utilizar los pases cortos, creo que sigue siendo el mismo asunto. Si la secundaria y los linebackers son débiles en los Giants, atacarlos con pases cortos también genera el mismo daño, porque estás yendo incluso más a la yugular en ese aspecto. Estás buscando retar con tu corredor a ese tipo de jugadores que quizás no tienen el dinamismo ni el atletismo para detenerlos en campo abierto. Sería interesante que McDaniels vuelva a ello porque en retrospectiva, en partidos que tuvo en 2015, en 2017, que como mencionamos anteriormente, la línea ofensiva estaba muy deteriorada por las lesiones, implementó un sistema de pases cortos que Brady supo ejecutar bastante bien. Y en esas temporadas el equipo suplió la ausencia de un juego por tierra con los pases cortos a sus corredores. Puede que vuelvan a hacer lo mismo. Creo que Stephenson y Henderson han mostrado que tienen muy buenas manos y saben moverse muy bien en campo abierto como para aprovechar ahí. Es algo que me sorprendió que no hicieran contra los Bengals, porque tienen un pésimo cuerpo de linebackers, ¿no? Que se notaba en contra de Hunter Henry, que no lo podían cubrir, pero no lo aprovecharon con los corredores. Quizás con una semana de estudio y más con calma,
el equipo pueda preparar un plan de juego alrededor de eso. Y creo que alguien como Josh McDaniels está lo suficientemente preparado como para hacerlo sin ningún problema. Eh, ya hablamos del juego por tierra. Otro aspecto que creo yo que a este equipo le cuesta mucho es a la ofensiva, es la zona roja. Los Giants es un equipo que no suele ser muy eficiente para finalizar sus series ofensivas. Por eso también les cuesta cerrar los partidos, porque no es un equipo que sea muy anotador. Le anotan muchos puntos, pero les cuesta superar la barrera de los 20 puntos. Si los Patriots pueden ponerse en los primeros tres cuartos arriba de 20 puntos, creo que los Giants es un equipo al que le cuesta demasiado mover el balón y sobre todo anotar al final del campo. En zona roja no se mueven muy bien, de hecho son de los peores 5 equipos en este rubro. Los Patriots harían bien en primero, es un equipo que le ha costado mucho en zona roja detener a sus rivales. Puede que contra los Giants se vuelvan a ceder mucho o finalmente logren compactarse para, aprovechando que no es un equipo muy fuerte en esta zona, eh, eleven un poco sus estadísticas en este apartado. Y también, por otro lado, pues es un equipo que le va a costar mucho moverles el balón con o sin Milton Williams, que es su mayor ausencia en este momento. Y ya veremos también si está Kyrie Stonga, que es el que reemplazó a Milton Williams. Tiene una lesión en el pecho y los Patriots lo han mantenido limitado en el último entrenamiento, pero es un juego muy importante. Cuando no está, se nota el juego por tierra, cómo mejora de sus rivales y cómo, estando él en el campo, empeora un poquito. Contra los Bengals les movieron el balón a placer por tierra. Chase Brown ha estado intratable los últimos dos partidos, pero creo que contra los Patriots fue donde empezó todo. Y es precisamente porque no tienen esa presencia por el medio que tenían con Milton Williams. Pero si ahora no cuentan con Tonga, puede ser muy perjudicial. Cuentan con el regreso de Yalani Tabay, que es cierto, no es el linebacker más rápido del mundo, pero por tierra creo que el equipo le ha dado un buen nivel. Cuando regresó, creo que el equipo mejoró en muchos apartados, sobre todo por tierra. Es un jugador que cubre muy bien el borde, cuando los corredores tienen el balón. Tenerlo de regreso creo que va a poder solventar algunos de los problemas, porque sí noté que más que correrles por el medio, Brown lo que hacía en el partido anterior era correrles por fuera y tenía campo abierto. Si no era porque había un esquinero ahí esperando para evitar que se escapara, generalmente tenía la oportunidad de ir por el primer down y más. Tener a Tabay de regreso puede ser muy importante porque no tienen a Escativo, que hubiera sido un dolor de cabeza por el medio, pero tienen muy buenos corredores estos Giants. Es un equipo que además ha mejorado mucho gracias a la dualidad que tiene Dart. El hecho de que no sepa si va a correr Dart o van a correr sus corredores genera esa incertidumbre que por lo menos les da ese pequeño plus para poder mover un poco mejor el balón en esta vía. Podría ser nuevamente una oportunidad para que veamos lo que ocurrió contra los Jets, porque recordemos que en la primera serie ofensiva en contra del partido de los Jets, los Patriots no encontraron la manera ni de detener a Breece Hall ni de detener a Justin Fields. Y Dart no es como Fields en el sentido de que solamente te ataca por tierra y tiene muy mala puntería por aire. Creo que es un jugador que sabe identificar muy bien sus lecturas. Cuando le das la oportunidad, tiene muy buenas lecturas. Entonces los Patriots tienen que tener mucho cuidado. No van a tener la misma facilidad, pero creo que dentro de lo que cabe, y si bien es cierto que el pass rush de este equipo es mediocre y si Milton es peor, creo que el juego pasado en contra de los Bengals mostraron mm, cierta esperanza en que puede ser un mejor equipo de cara al cierre de la temporada. Por un lado, generaron más del 31% de presión en contra de Joe Flacco, lo cual es un número bastante alto. Consideremos que ya arriba del 30% es un número por encima del promedio en esta categoría. Y todo eso sin mandar presión con un defensivo extra, o sea, lo que llamaríamos un blitz, hasta el último cuarto. En la última serie defensiva del partido, en donde los Patriots controlaron a los Bengals para que no tuvieran el touchdown que les hubiera dado el triunfo, ahí es donde más mandaron blitz. Y de hecho fue la única vez que mandaron blitz. En todas las otras series ofensivas, en todos los otros cuartos, Sacker, el coordinador defensivo, mandó 4 defensivos a presionar o 3, lo cual es el número estándar. Significa que no mandaron blitz en ningún momento y aún así generaron más del 31% de presión contra
Joe Flacco. Y en esa última serie generaron más del 40 con la presión a Joe Flacco, lo que quiere decir que si tuvieran que recurrir al blitz, está siendo muy eficiente. Y creo que la línea ofensiva de los Bengals es ligeramente mejor que la que tienen los Giants. Es un equipo muy malo en la línea ofensiva. A, a- Jackson Dart lo capturan casi siempre. Está generando un porcentaje de captura bastante alto esta temporada. De hecho, creo que si nos vamos a los números duros, a lo que son las capturas que permite esta línea ofensiva de los Giants, están permitiendo del 8.5 al 9.0% eh, de sacks permitidos por jugada, lo cual es un número considerablemente alto porque además es el 28 entre el 28 y 30 de 32 equipos, o sea, está entre los 10 peores en esta categoría. Y Dart, a diferencia de May, que puede a veces forzar su propia captura, creo que genuinamente no es culpable de muchas de sus capturas. Es un quarterback que su línea ofensiva no le da el tiempo para lanzar con el balón. Por eso han tenido que implementar otro tipo de sistema en el cual vemos receptores como Wandell Robinson, que ha tenido mucho éxito. Es un jugador de slot principalmente, pero ha sido el más productivo de este cuerpo de receptores precisamente porque tienen que solventar los problemas de su línea ofensiva. No tienen a Malik Nabers, pero tampoco creo que si estuviera pudieran hacer mucho porque no tiene el tiempo para lanzar largo este Dart. Entonces, tener un jugador de slot como Robinson es clave. De ahí es otro punto que tienen que atacar los Patriots. Robinson es muy productivo, pero creo que con Marcus Jones en la secundaria, sí puede ser un duelo ideal para él. Ambos son físicamente muy similares, muy veloces ambos. Creo que es el match ideal para Marcus Jones. Creo que como ocurrió la semana pasada, que cuando lo pusieron con Josivas y con otros receptores de los Bengals, que en ausencia de Chase pusieron jugadores más pequeños y veloces, fue el mejor partido que le he visto a Marcus Jones en mucho tiempo, quitando una recepción que tuvo en la última serie ofensiva del partido. Tuvo un gran partido Jones, tuvo el pick six, pero además tuvo muy buena cobertura en todo el encuentro, precisamente porque el match que le dieron se ajustaba a sus dimensiones físicas. Cuando logran hacer que las dimensiones físicas de su oponente no sean una clara desventaja, es un esquinero entre los mejores de la liga y creo que ahora nuevamente tiene un match ideal. Yo esperaría que él tenga la asignación más importante, aunque González creo que también va a tener una asignación importante porque Darius Slayton es un muy buen receptor en pase largo. No es por ejemplo, como Keishon Booty, que es uno de los mejores esta temporada, pero ha tenido jugadas grandes en varios puntos de la temporada actual y es un jugador que te genera verticalidad en una dosis suficientemente sana para que tu ofensiva se vuelva un tanto impredecible. Y sin Navers, creo que este cuerpo de receptores ha respondido muy bien. Va a ser un partido muy interesante. Me recuerda mucho al partido que tuvo esta misma secundaria contra el cuerpo de receptores de los Bills. No hay un claro receptor número uno, pero hay muchos jugadores muy productivos y el más importante quizás no es ni el más alto ni el más corpulento, pero te genera mucho por velocidad y atletismo. Entonces, tienen ahí la clave para que, considerando que ganaron ese partido contra los Bills, puedan hacerle un buen planteamiento defensivo a este juego por aire de los Giants. Pero insisto, la clave va a estar en el juego por tierra. Es un equipo que en la estadística sigue liderando, permitiendo menos del 90 yardas por tierra por partido, lo cual son números entre los mejores de toda la NFL. Pero lo vimos en las últimas 2 semanas. Permiten más de 5 yardas por acarreo. Es un equipo que ha perdido su fortaleza. Antes era un equipo que apenas si podías aspirar a generarle 50 yardas por tierra. Hoy en día ya hubo un corredor que les llegó a más de 100 y eso no genera la suficiente confianza. Y saber que no tienes a Milton Williams, que Khyiris Tonga está lesionado y puede jugar lastimado en el partido, no da buenas sensaciones, pero creo que el equipo tiene que considerar sus opciones mejor. Eh, yo creo que al final fue una mala decisión no haber activado a Joshua Farmer. Si bien Farms tuvo sus momentos en el pass rush, creo que por tierra se sacrificó mucho porque Farms no es precisamente un tackle defensivo que te genere presencia en contra de los corredores. Farms sí. Farmer sí te genera ese tipo de presencia que se necesita. Es un tackle defensivo muy grande y muy corpulento. Tenerlo de regreso para este partido creo que sería muy importante. Creo que Farmer
tanto no jugó por tema de esquema, como porque no estaba todavía al 100%. Creo que con la semana que le dieron de descanso, puede que ahora sí esté al 100%, y yo vería sumamente necesario que juegue, sobre todo para ver si en caso de que Tonga tenga un conteo de snaps limitado, pues Farmer pueda tener, la oportunidad de complementarlo y que el equipo no pierda tanta presencia, porque es, el equipo está, navegando en hielo muy delgado. Sin Milton Williams, sin algunos jugadores están, muy al límite. Y lo decíamos al inicio de este podcast, los Giants son de esos equipos que son muy malos en su ejecución, pero tienen el talento en el roster. Y solo basta que una semana el equipo haga clic y pueda ejecutar al nivel del talento que posee, como para que realmente te las veas muy mal contra ellos. Y ya no tienen a esos, o lo que ellos consideraban los máximos culpables de que siempre perdieran en el último cuarto, lo cual es un plus para ellos y ya no tienen nada que perder. O sea, los Patriots sí, y lo van a intentar hacer la maldad, aunque uno pensaría que deberían tanquear y asegurar el pick número 1, eso no ocurre para los jugadores. Para los jugadores y los entrenadores no existe el tanking. Y deberíamos esperar que los Giants, al igual que los Bengals, al igual que los Jets, lo den todo contra los Patriots, porque además es ahora el equipo a vencer en la AFC, por el récord que tienen, por la situación que están viviendo. Les quieren ganar, les quieren quitar la racha, les quieren hacer pasar un mal rato. Y los Patriots están teniendo una acumulación de lesiones, de presión, sumamente difícil en este momento. Pero creo que este triunfo sería muy importante porque ya no hay partido la próxima semana. O sea, ya sería la semana de descanso. Y tienen 2 semanas en las cuales tendrían que lidiar con los efectos de la derrota. Y creo que sería mejor para el equipo si no tienen que lidiar con eso, porque luego vienen partidos muy, 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 muy delicados y que son clave, son la definición de la temporada contra los Bills y luego contra los Ravens. Y si van con un estado de ánimo por los suelos, con las lesiones que ya acumulan, con todo lo que ya hemos hablado, sí va a ser un partido en el cual van a ser partidos en los cuales pueden salir hasta vapuleados. Entonces, hay mucho en juego en el lunes por la noche. No solamente es ganarle a un mal equipo, es mantener una racha todavía viva, tratar de, en lo que serán los próximos días de tu semana de descanso, eh, ahora sí, organizarse bien y pensar un poco a mediano plazo qué, qué vas a hacer sin tus mejores jugadores, porque es obvio que no vamos a tener de regreso a Milton Williams y a Will Campbell después de la semana de descanso. Ellos van a seguir lesionados por lo menos hasta la semana 17, 18, que pueden volver oficialmente. Y para entonces ya habrán pasado estos partidos. Tienen que pensar qué van a hacer, pero por ahora tienen que sobrevivir. Ya lo hicieron contra Cincinnati, ahora le toca enfrentar a los Giants. Y es otro equipo que va a ir con uñas y dientes, aunque por una situación totalmente de orgullo y no tanto por mantenerse con vida en la pelea, porque ya no tiene nada que pelear. Sí creo que va a ser un juego muy, muy interesante. De pronóstico reservado, aunque yo creo que los Patriots deberían ganar el partido, ¿no? Porque no pueden tener la presión encima, pero también es un equipo motivado, es un equipo que ha demostrado resiliencia y que al mismo tiempo ya superó todas las expectativas que teníamos de ellos al inicio de la temporada. Ya ni siquiera su récord proyectado por las apuestas, eh, eh, le alcanza para realmente reflejar lo que ha sido la temporada. Al inicio se proyectaban 8 o 9 victorias este año y ahora tienen 10. Han superado todas las expectativas y todo lo que se planteó de ellos al inicio de la campaña. Entonces, es para mí motivación suficiente como para seguir probando que es un equipo de verdad. Y no lo olvidemos, todos los equipos en el pasado, no solamente los Patriots, han enfrentado una clase de eh, problema, de obstáculo muy grande, de lesiones importantes en su camino al Super Bowl, ¿no? Los Eagles del 2017 cuando perdieron a Carson Wentz, los mismos Patriots cuando perdieron a Drew Bledsoe en 2001 o cuando tuvieron la suspensión de Tom Brady en 2016. O sea, ausencias y lesiones importantes han habido en equipos campeones del Super Bowl y también en toda clase de equipos que han contendido por el título máximo de la NFL. Lo que separa a esos equipos de los meros pretendientes de cada una de esas temporadas es cómo afrontaron esos problemas. Yo creo que Mike Vrabel puede tener las respuestas y creo que
Drake May puede tener las respuestas y todos y cada uno de estos muchachos las tienen. Lo que más yo me quedo del juego anterior es que después del partido sí hubo una actitud sobria después del triunfo, no hubo una celebración, hubo un momento de la reflexión. Sí se notó que el mensaje de Vrabel fue tanto un regaño como al mismo tiempo un confort, un consuelo para esos muchachos, de que sabía que estaban viviendo en ese punto, pero no pueden detenerse, no hay límites todavía, no hay una pausa para ellos, todavía tienen que jugar el próximo partido. E incluso después de tomar su pausa de la semana de descanso en la semana número 13, o no, 14, eso no significa que el partido de la siguiente semana no se va a jugar. Todavía van a quedar varios partidos por delante en el calendario. Así que no pueden darse el lujo de sentir lástima, de afligirse. Tienen que reponerse. Y es un equipo que afortunadamente no es tan joven en todas sus áreas. Hay jugadores que son veteranos, hay jugadores que han estado en peores situaciones que esta y han salido adelante. Entonces, es un equipo que está construido también para la adversidad y está construido para pelear. Y lo dijimos al inicio de la temporada. Este equipo le conviene cuando es el underdog. Así fue como empezó su racha. Cuando nadie creía en ellos, cuando le ganaron a los Bills, nadie creía en ellos. Cuando le ganaron a los Panthers, todo el mundo pensó que era suerte, ¿no? Cuando empezó esa racha, no, muchos creían que podía mantener este ritmo y lo han hecho, y lo han hecho. Y todavía esperaron que perdieran contra los Bucks y no lo hicieron. Esperaron juegos trampa contra los Saints y contra los Jets y no ocurrió. Entonces, los Patriots tienen las respuestas. Todo depende cómo logren ajustarse ahora. ¿Cuál es mi pronóstico? Más que el marcador, creo que el equipo va a mostrar una cara diferente, pero al mismo tiempo una cara necesaria para seguir ganando, porque tienen que reinventarse. Para mí, esa va a ser la última y más importante clave para el próximo partido, cómo se reinventan, porque no solamente es parchar para el próximo partido y ya. Tienen que pensar que contra los Bills, contra los Ravens, contra los Jets, no van a poder contar con muchos de estas estrellas. Muchos de estos jugadores que perdieron en semanas recientes están apuntando a volver justo hasta los playoffs y todavía falta mucho para eso. Todavía queda bastante temporada regular antes de los playoffs. Y mientras tanto, ¿qué van a hacer? ¿Van a perder todos los partidos que tienen? Pues no, todavía hay aspiraciones importantes. Tienen que reinventarse. Eso es la clave. Eso es lo que hace un equipo campeón de una temporada a la otra y a veces, como en este caso, de una semana a la otra porque las circunstancias así los obligaron. Así que yo creo que si pueden hacerlo, van a ganar. Si no pueden hacerlo, bueno, van a perder, pero todavía tienen la semana de descanso. Va a ser una semana de descanso muy larga en lo anímico, pero incluso si perdieran, creo que el equipo tiene que hacerlo, tiene que reinventarse porque ya no tienen las mismas armas para afrontar lo que queda del calendario. Y ahora ya no está la excusa del calendario fácil. Ahora sí podemos decir que el equipo está enfrentando un camino difícil a la postemporada y al Super Bowl. Y de esto es como va a nacer o va a morir su temporada. Va a renacer o va a morir su temporada, mejor dicho. Porque o se vuelven más fuertes o los destruye totalmente. Ya veremos qué ocurre el próximo lunes. Y bueno, esto sería todo por este podcast. Mi nombre es Henry Bifranco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, en Facebook, en Instagram. En todas nos pueden encontrar como Nación Patriota. Este episodio lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorito y también estará en YouTube para que lo puedan ver en video y nos estaremos escuchando, si así lo permite eh, el Señor, si así se nos permite la próxima semana, después del partido contra los Giants. Probablemente el martes estemos subiendo un nuevo episodio. Si no, ahí estaremos comunicándonos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos escuchando en una próxima edición. Hasta la próxima.